En septiembre de 1989, en la Unión Soviética, más específicamente en la comunidad de Voronezh, se dio uno de los casos de encuentro cercano del tercer tipo más impresionantes, al menos hasta el día de hoy, y muy interesante para estudiar. Un grupo de niños estaba jugando, entre ellos adolescentes entre los 15 y 16 años, y de repente de la nada ven descender del cielo una nave, un objeto volador no identificado, un ovni. Abiertamente, según los niños, describen que una plataforma, una especie de rampa, sale de este objeto volador no identificado y a continuación tres seres biológicos, tres alienígenas, bajan de la nave acompañados, atención, de lo que ellos describieron como un robot gigante. Según algunas versiones de los niños, estos seres medían alrededor de 2,15 metros de altura, eran pues bastante altos, iban acompañados precisamente de este robot. Algunos de estos niños salieron corriendo, incluso uno se afirma que fue abducido, desapareció por algunas horas y luego apareció en otro lado de la ciudad, en otro lado de la comunidad de Voronezh, sin recordar lo que había pasado, sin recordar cuál fue su experiencia a bordo de la nave con estos seres, incluso sin recordar que un ovni había aterrizado y él junto con sus amigos habían visto a estos seres alienígenas. Según lo que se sabe hasta el día de hoy por algunos testimonios, es que en la comunidad de Voronezh, en la Unión Soviética, los avistamientos se dieron a partir del día 27, 28 y el mismo 29 de septiembre de 1989. Esta fecha resulta ser sumamente importante. Este caso, la verdad, le dio la vuelta al mundo en su época, incluso llegando a los noticieros de España. Pero atención, 29 de septiembre de 1989 se iba a dar otro encuentro cercano del tercer tipo, pero ahora en la comunidad de Colín de la Frontera. Cinco jóvenes, Isabel Sánchez, Lázaro Sánchez, Pedro Sánchez, Loli Bermúdez y Pedro González, iban hacia una playa de Colín de la Frontera. Aseguran, y de hecho esto fue corroborado por las autoridades, que no tenían alcohol en su sangre, no habían bebido ni una sola gota, simplemente querían ir a la playa a disfrutar el atardecer y prácticamente pasar un buen momento sin saber que de nuevo iban a ser testigos de un encuentro cercano al tercer tipo, de un avistamiento de seres que no pertenecen a nuestro planeta. Según el testimonio de estos jóvenes, a lo lejos podían ver en la playa a dos seres de gran tamaño. De nuevo describen la altura alrededor de los 2 metros, 2,15 metros, como lanzándose una especie de esfera de energía, como si fuera una pelota luminosa y vestidos con túnicas blancas. Según ellos afirman, y así lo declaran, eran humanoides, pues tenían, digamos, de alguna manera un cuerpo muy parecido, muy similar a los seres humanos, pero su rostro no tenía ningún rasgo humano. ¿Saben qué es lo más interesante? Ellos describen que cuando estos seres se percataron de que estos jóvenes los estaban viendo, primero intentaron camuflajearse como en unas dunas y luego hicieron como una especie de metamorfosis. De tal manera que cuando estos jóvenes, armándose de valor, se acercaron más, lo que percibieron ahora fueron a una pareja que simplemente estaba en la playa de conducta rara y que enseguida intentaron alejarse lo más que podían de estos jóvenes. En ambos casos, la descripción de los seres era muy similar, seres muy altos, 2 metros, 2,15 metros, no se les podía distinguir rasgo alguno humano, pero sí el cuerpo era completamente humanoide. Lo interesante, que ambos casos fueron investigados por las autoridades de cada uno de los países. Sin embargo, es la respuesta de la Unión Soviética lo que resulta ser mucho más interesante. La Unión Soviética manda a investigar todo lo que ha pasado alrededor del caso de Voronezh apenas a unos días del avistamiento. Lo interesante es que TASS, esta cadena de noticias que le pertenecía a la Unión Soviética, comparte la noticia como una noticia oficial. Incluso existen documentos por parte de la Unión Soviética acerca de la investigación que se hizo. Se hizo investigación de campo, se entrevistaron con los niños, con diferentes testigos, incluso se tomaron pruebas de la Tierra, se hicieron mediciones de residuos de radiación en donde supuestamente el ovni o el robot o estos seres caminaron dentro de la zona de Voronezh. Y sí, esta cadena TASS, la cadena, insisto, la cadena de noticias, la que daba las noticias oficiales por parte de la Unión Soviética,
da como verdadero este caso. La Unión Soviética afirma o acepta que una nave espacial aterrizó en Voronezh, que seres alienígenas descendieron de ella y que tuvieron contacto con estos niños, incluyendo aquel que fue abducido y no recuerda absolutamente nada. En el caso de Colin de la Frontera también las autoridades investigaron, aunque llegaron a conclusiones, o mejor dicho, no llegaron a ninguna conclusión. Simplemente aseguraron que sí, los jóvenes no estaban bajo la influencia de ninguna sustancia que pudiera alterar su concepto de la realidad. Sin embargo, las autoridades españolas en este caso no se quisieron aventurar a asegurar que seres alienígenas o seres dimensionales habían visitado las playas de Colin de la Frontera. Sin embargo, para muchos investigadores aún hoy resulta interesante que seres con las mismas características hayan sido avistados en dos lugares diferentes a solo días, a solo horas quizá de diferencia. Así que el caso del ovni de Voronezh, el encuentro cercano del tercer tipo de Voronezh, resulta ser uno de los más importantes de la historia de la ufología. Primero porque se refuerza con lo sucedido en Colin de la Frontera y segundo porque sí, un gobierno de manera oficial pues acepta este caso como verdadero, como real, a tal grado que su fuente de noticias TASS decide difundírselo a la ciudadanía. Estamos ante uno de los encuentros cercanos del tercer tipo más importantes y sin duda uno de los más interesantes para seguir estudiando hasta encontrar la verdad.